Buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Hoy día, mayo 3, primer domingo de mayo, estamos aquí para darle el estudio de la sesión número 2, que se titula Alentar, pero para empezar vamos a orar. Señor amado, te doy gracias, Señor, por este gran privilegio de estudiar tu palabra, mi Señor, que seas tú hablando a cada espíritu, a cada hijo tuyo, mi Dios, que ha de escuchar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a estar pendientes en el libro de los Hechos, el capítulo 9, los versículos 26 y 28 para empezar. Y en la sesión 2, el título es Alentar. Alentar es animar, incentivar, elevar para otros, para que otros sigan en el camino del Señor espiritualmente. Es muy fácil llevarnos bien con aquellos que amamos, con aquellos que nos caen bien y nos agradan. Pero ¿qué pasa cuando conocemos una persona que es diferente a nosotros? O pudiera ser que se trata de una persona que en el pasado nos causó algún daño. Lo sencillo en estos casos es ignorar la persona o todavía peor, tratarlo mal. Sin embargo, como cristianos, debemos ser capaces de ver más allá de nuestras diferencias y amar a nuestros prójimos. Porque la palabra del Señor dice en Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Pero cuando lo hacemos en el Señor y no vemos esas diferencias, estamos mostrando a Cristo que vive en nosotros, mis hermanos. Vamos a empezar en el libro de Hechos, capítulo 9, los versículos del 26 al 28. Y la palabra del Señor dice así. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Aquí vemos que Pablo lo estaban tratando indiferente. Acuérdense que Pablo fue un hombre que persiguió la iglesia del Señor. Fue uno de los que estaba ahí cuando mataron a Esteban. Él a lo largo de su vida conoceremos a personas muy diferentes a nosotros. Y para Pablo él era muy diferente a los discípulos, por lo que su vida era muy diferente anterior. Lamentablemente muchas veces no tratamos a los demás como nos gustaría que nos traten. Pero aquí una manera de demostrar que hemos sido transformados por Jesucristo es al servir de aliento para otras personas, incluso con personas con quienes tenemos una relación difícil. Una palabra de aliento puede ser como un vaso de agua en medio del desierto. Algo así vemos en la manera tan hermosa en la que Bernabé trató a Pablo, sirviéndole de aliento en una situación difícil. En el capítulo 8 vemos de la vida del apóstol Pablo, vemos que él era una persona que perseguía y asolaba la iglesia. Cuando Esteban fue apedreado, Saulo de Tarso, que se llamaba anterior, estaba allí consintiendo en su muerte. Sin embargo, la vida de Saulo fue transformada por completo cuando el Cristo resucitado se le apareció en el camino a Damasco, a donde se dirigía para perseguir la iglesia. El Señor mandó a Ananías, quien reconoció la conversión de Saulo y lo bautizó. 3 años después subió a Jerusalén y que por sorpresa los discípulos le tenían miedo. Y aunque habían pasado 3 años desde su conversión, no creía que en realidad fuera un discípulo. Quizá pensaba que todo era un plan para infiltrarse en las iglesias y erradicarlas. Parece que nadie estaba de parte de Saulo, excepto un hombre llamado Bernabé, que significa hijo de consolación.
una persona que alienta y consuela a otros. Aunque Bernabé sabía el pasado de Saulo, que había sido un terrible enemigo de la iglesia, estuvo dispuesto a aceptarlo como un verdadero creyente, mientras que otros sospechaban de su conversión, no creían en su conversión. Por lo tanto, el pasado de Saulo no cambiaba la realidad de que ahora era hijo de Dios. Mis hermanos, nuestro pasado, todo lo que hemos venido a Cristo, sabemos que nuestro pasado no es lo mejor. Por eso el Señor nos llama. Y cuando Él nos llama, Él nos transforma y ese pasado queda ya. Y eso ya no puede afectarnos, mis hermanos. Porque si a Pablo, que era un perseguidor, mi Señor lo salvó y ahora es un hombre nuevo. Nosotros somos lo mismo. Bernabé fue un aliento para la vida de Pablo porque estuvo dispuesto a aceptar a pesar de su pasado. Encontramos una valiosa lección sobre la importancia de aliento a otros. La única manera en la que podremos alentar a los demás será si entendemos que la gracia de Jesucristo puede cambiar cualquier persona y que Él nos ha mandado a amar a nuestros prójimos, aún también a nuestros enemigos. Acuérdense, Bernabé fue y aceptó a Pablo a pesar de su pasado, porque él quizá conoció a Pablo anterior, o un hombre de discernimiento extraordinario, pues percibió que la sinceridad de Saulo y la presentó a los discípulos. Él vio que la conversión de Pablo fue sincera de corazón, que el Señor lo había cambiado. Vamos a seguir leyendo en Hechos, el capítulo 11, los versículos 21 al 24. Y la palabra del Señor dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Siempre es emocionante cuando vemos un crecimiento espiritual, mis hermanos. Cuando vemos un crecimiento espiritual en personas que recién han conocido al Señor. Quizá tú mismo recuerdes tus primeros pasos en el Señor, cuando estaban recién convertido y la emoción que eso trajo. A veces hay creyentes que ven con sospecha el crecimiento espiritual de otras personas y se enfrían con el tiempo. Podrían pensar alguien, pero eso no debe ser así, mis hermanos. Una señal de madurez cristiana es cuando alentamos a una persona para que siga creciendo espiritualmente a la imagen de Jesucristo, que es lo que Él desea de nosotros. En Hechos 11 vemos que estaba sucediendo algo nuevo en la historia de la iglesia. Un gran número de creyentes gentiles, no judíos, mis hermanos, estaban convirtiéndose a la fe de Jesucristo. Esto sucedió en Antioquía, una ciudad importante porque se había convertido en una capital romana de Siria. Dios usó ese terrible evento, la muerte de Esteban, para sembrar la semilla del evangelio en lugares en donde Jesucristo jamás había sido predicado. En Antioquía ocurrió gran avivamiento evangelístico. La iglesia en Jerusalén se enteró de lo que Dios hacía con los gentiles en Antioquía, de esa ciudad, y mandaron a José, a quien los apóstoles habían puesto por sobrenombre Bernabé, que significa, como dije anterior, hijo de consolación. Es en esta ciudad donde Pablo y Bernabé ministraron, y en donde los discípulos de Jesucristo fueron llamados cristianos por primera vez en la historia. Ahora sabemos que Antioquía era un sitio, una ciudad primordialmente de gentiles, especialmente griegos, y que era conocido por su
degradación moral y por idolatría. Esta ciudad será la cuna de profetas y maestros, y desde allí se enviaron a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, mis hermanos. ¿Qué sucedió cuando llegó Bernabé? Fue testigo de la gracia de Dios. Lo que sucedía allí era indudablemente una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Inmediatamente Bernabé se regocijó. ¿Qué detalle tan importante Bernabé siendo judío? No miró con recelo la conversión de los gentiles, sino que se regocijó con ellos, se gozó con su experiencia en el Espíritu. No solo eso, sino que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles a Dios. Ahora, Bernabé reaccionó de esta manera porque era un varón bueno y un varón lleno del Espíritu Santo. El resultado de la exhortación de Bernabé es que una gran multitud fue agregada al Señor. Esto es algo que vemos en la Biblia y en la experiencia de la iglesia. Cuando alentamos y animamos a los hermanos espiritualmente, habrá crecimiento. Alentar a otros a la perseverancia, a la fidelidad, al amor y la entrega completa es una herramienta poderosa que Dios usa para hacer crecer a individuos e incluso a la iglesia y a una ciudad entera. Bernabé mostró el carácter de Jesucristo con lo que él hizo, porque el Señor Jesús es bueno sobremanera. La compasión de Bernabé es un reflejo de la compasión de Jesús, quien alentó a sus discípulos, incluso cuando veía en ellos dureza y falta de comprensión. De la misma manera, nosotros podemos alentar a otros para que crezcan espiritualmente y lleguen a experimentar la plenitud y la frescura y de la verdadera comunión con nuestro Salvador Jesucristo. Mis hermanos, alentaos especialmente en estos tiempos difíciles. Vamos a seguir leyendo en Hechos capítulo 11, los versículos del 25 al 26. Y la palabra de Dios dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí vemos más del carácter de Bernabé. Él no nada más que se quedó ahí, él fue y buscó a Pablo para que fuera con él, para ayudarle a animar. Pues cuando vio lo que Dios estaba haciendo en la iglesia de Antioquía, inmediatamente pensó en cómo hacer que éste creciera más espiritualmente. Él decidió traer a su amigo Pablo. Recuerda que cuando Pablo llegó a Jerusalén, los discípulos le tenían miedo y sospechaban de él. Pero fue Bernabé quien lo trajo a los apóstoles y intercedió por él para que fuera aceptado entre ellos. Bernabé buscó y encontró a Saulo en la ciudad de Tarso. Esta importante ciudad se distingue por su riqueza y por las escuelas, de acuerdo con algunos que eran maestros aquellos en Atenas. Evidentemente Dios tenía grandes planes para Pablo. Él tenía un plan para Pablo, así como Él lo tiene para cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero no se debe de perder de vista el rol que jugó Bernabé al animarlo al servicio. Fue Bernabé quien buscó, encontró y llevó a Pablo a Antioquía. El Nuevo Testamento de la iglesia es la congregación de aquellos que creen en Jesucristo y se reúnen para adorarlo. Para Pablo y Bernabé la iglesia era una prioridad. Esto lo vemos en los escritos de Pablo, de donde enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y el centro del plan de Dios. Ellos se congregaron con la iglesia, no en la iglesia. Porque la iglesia no es el edificio, mis hermanos, no es eso que está hecho de madera, de cemento. Eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, todos los creyentes son la iglesia. Ellos construyen el templo de Jesucristo. Enseñaron a mucha gente. Les enseñaron
Las enseñanzas siempre ha sido el clave en la iglesia. Por eso Pablo exhortó a Tito a predicar la sana doctrina, enseñándoles. Fue tanta la gente que comenzó a hablar de Jesucristo que en Antioquía llamaron por primera vez a los seguidores de Jesucristo cristianos. La palabra cristianos era usada para señalar a uno que se asociaba con Cristo, es decir, un seguidor de Cristo. Mis hermanos, Bernabé comprendía que la iglesia iba creciendo. Él lo estaba viendo. Necesitaba mayor atención y pensó en Saulo, quien indudablemente estaba entregado al trabajo misionero. Es la única vez que vemos la palabra cristiano en la Biblia entera, mis hermanos. En ese versículo significa partidario de Cristo, seguidor de Jesús. ¿Cómo podemos alentar a otros? Una llamada, un texto, llamar para orar con el hermano, hablar con el hermano y decirle que el Señor está con ellos, animarlo a seguirle en el evangelio, en el camino, como pueblo de Dios que somos. Vamos a seguir alentándonos unos a otros, animándonos unos a otros de la manera que podamos, mis hermanos. Busquen manera de cómo alentar, de cómo animar, mi Dios, y activar eso que el Señor le ha dado a usted en su espíritu para poder animar y ayudar a otros que crecer espiritualmente en nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios me los bendiga, que el Señor me los guarde y que tengan un lindo día. Bendiciones.